Hoy vamos a meternos de lleno en un análisis muy potente sobre el derecho internacional y la soberanía. Partiendo de un escenario que es pura hipótesis, vamos a desgranar esa delgada línea que separa la legalidad de la intervención y por qué, según esta perspectiva, las reglas del juego global son tan importantes. Vamos a ello. El análisis que vamos a ver hoy arranca fuerte, ¿eh? Plantea un escenario ficticio pero muy gráfico. Fuerzas de Estados Unidos llevando a cabo una operación en Venezuela, capturando al presidente y llevándoselo del país. Y bueno, este es el punto de partida, que ya de por sí es potente, para una discusión mucho más de fondo. Aquí la cuestión clave, lo que nos plantea este análisis, no es si un gobierno nos cae mejor o peor, o si nos gusta su política. La pregunta es otra. ¿Cuál es el marco legal para una acción así? Y es que según este punto de vista, en el derecho internacional, el cómo se hacen las cosas, el método, importa. Y vaya si importa. Y claro, esa pregunta nos lleva de cabeza al primer gran pilar del análisis, el derecho internacional. Aquí es donde se exploran las reglas fundamentales que, al menos en teoría, deberían gobernar las relaciones entre los países. Vamos a ver cómo se va construyendo todo el argumento a partir de la ley desde la base. A ver, el punto de partida es este, la que en el análisis se describe como la regla cardinal, la regla de oro del orden internacional, y es que es muy clara, prohíbe el uso de la fuerza. O sea, invadir, bombardear o llevarse a las autoridades de otro país es, de entrada, una violación flagrante de este principio. Claro, como en casi todo hay excepciones, pero aquí se insiste mucho en que son muy estrictas y muy limitadas. Vamos a desgranar por qué, según esta argumentación, pues ninguna de ellas encajaría en el escenario que se ha planteado. Vale, la primera, la autodefensa. Pero ojo, aquí el análisis es súper específico. Para que haya autodefensa se necesita un ataque armado previo o una amenaza que sea inminente y que se pueda demostrar. O sea que no es un comodín que se pueda sacar de la manga para justificar operaciones de castigo o para cambiar gobiernos por la fuerza. La otra opción sería tener una autorización del Consejo de Seguridad de la ONU. Y aquí la clave, lo que subraya el texto, es que sin ese permiso, sin ese mandato, ningún Estado puede ir por ahí actuando como una especie de policía internacional. Cualquier acción unilateral, por muy bien que se quiera pintar, se quedaría directamente fuera de la ley. Y bueno, esta cita del análisis lo resume a la perfección, ¿no? Esa mezcla de usar la fuerza, capturar al líder y encima anunciar que vas a administrar el país se considera sin rodeos una agresión y una violación de la soberanía. Vale, pues ahora el análisis da un giro. Dejamos un poco la teoría legal y nos vamos a la práctica, a la historia. Porque lo que se sostiene aquí es que estas intervenciones no suelen ser improvisadas, ni mucho menos. Al contrario, se argumenta que siguen un patrón, una especie de guión o manual de instrucciones que se ha repetido varias veces. Y este sería ese supuesto playbook, ese guión que describe el texto. Primero, construir la narrativa, ponerle la etiqueta a un país de Estado fallido o amenaza regional. Después viene la asfixia económica con sanciones. El tercer paso es la crisis social, que lógicamente se acelera con esas medidas. Y esto, claro, abre la puerta a proponer una salida, que suele ser un gobierno de transición, para al final justificar una intervención que permita rediseñar la economía de ese país. Y para reforzar esa idea de que hay un patrón, el análisis pone sobre la mesa algunos ejemplos históricos. Panamá en el 89, Irak en 2003, Libia en 2011. Se dice que, vale, cada caso es un mundo, pero que en el fondo todos comparten piezas de esta misma lógica, una narrativa previa, sanciones y finalmente la intervención. Un momento, que antes de seguir, el análisis hace una aclaración que es clave para entender todo lo demás. Es sobre el concepto de soberanía. Se insiste mucho en que esto no va de defender a un gobernante en concreto, a una persona. No, va de algo mucho más de fondo, de proteger el derecho de un pueblo a decidir su propio futuro sin que venga una potencia de fuera a imponérselo por la fuerza. Bueno, pues ahora vamos a abrir el plano. Porque uno de los puntos clave del argumento es que una intervención así nunca, es un evento local. No se queda ahí. Tiene consecuencias que se expanden por toda la región y, de hecho, por todo el sistema global. Y para ilustrar esto, nos dan un dato muy concreto. Fíjate, según una de las fuentes, casi el 30% del petróleo que llega a Cuba viene de Venezuela. Una intervención no solo afecta a un país, es que desestabiliza cadenas de suministro enteras y equilibrios energéticos de toda una región. O sea que el efecto dominó no es una teoría, es algo real y tangible. Y si saltamos ya al tablero global, las consecuencias que se señalan son todavía más grandes. Se argumenta que este tipo de acciones, pues, ¿qué hacen? Por un lado, minan la confianza en el sistema de la ONU. Por otro, animan a que otras potencias hagan lo mismo, lo que acaba llevando a carreras de armamento. Y, en general, hacen que el mundo sea un lugar más inestable y más caro para todos. Y con todo esto sobre la mesa, llegamos ya al meollo de la cuestión, al núcleo del argumento.
El análisis lo junta todo para presentarnos su tesis central, que es básicamente un choque de trenes entre dos ideas, la soberanía por un lado y la intervención por el otro. Y aquí entra la distinción ética que se propone. Lo que se sostiene es que una cosa no quita la otra. Se puede ser súper crítico con lo que pasa dentro de un país y a la vez oponerse frontalmente a que haya una intervención militar de fuera. Se defiende que los cambios, para ser legítimos, tienen que venir de dentro, no impuestos por una especie de tutela externa. La tesis jurídica, la verdad, es que es muy directa. Viene a decir que apoyar una acción de este tipo no es solo dar una opinión sobre un caso concreto, no. Es darle el visto bueno a saltarse la ley internacional. Y según este argumento, eso crea un precedente peligrosísimo, donde la soberanía deja de ser un derecho de todos para convertirse en un privilegio solo para los más fuertes. Y cerramos ya con la tesis política, que es quizás la idea más potente, más provocadora de todo este análisis. Nos deja con una reflexión final en el aire. Si una potencia de fuera puede decidir quién gobierna en otro país, ¿eso sigue siendo democracia? ¿O se convierte en una simple administración dirigida desde fuera, donde la factura final la paga siempre la gente de a pie? Una pregunta que desde luego da para pensar.